Bueno, en 2 semanas estaremos viviendo ya la etapa final del proceso electoral de Colombia. Rodolfo Hernández y Gustavo Petro se verán cara a cara, pero en circunstancias diferentes a las del domingo pasado. Ya Petro no es el favorito y Cristian Mancera nos hizo mirar 2 veces la lista de las encuestas el domingo pasado, acá sentado. Así como al pasar dice, ojo con Hernández, y se fue. Y nos dejó ese regalito. Y efectivamente, en lo que fue después la continuidad de la jornada electoral, los hechos demostraron que Rodolfo Hernández fue quien va a enfrentar a Petro el próximo domingo 19. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días a todos ustedes, a los oyentes. Un abrazo enorme. Bueno, ¿cómo has pasado esta semana? ¿Qué has visto en relación a la campaña? ¿Cómo cada uno de los candidatos ha puesto el acento? ¿Por dónde ha llevado su campaña para, tratar de cautivar los votos que necesita para ganar la mayoría ya de manera definitiva el próximo 19? Pues mira, hombre, pienso que empezando por el ganador, el señor Rodolfo Hernández, que finalmente digo ganador, pues porque ganó, digamos, todas las expectativas, ¿no? Porque realmente quien ganó la primera vuelta fue el señor Gustavo. Claro. Pero me ha preocupado mucho el señor Hernández. Es un candidato que ganó la primera vuelta literal sin un mayor equipo de trabajo, que está obviamente haciendo campaña por todo el país, pero con un equipo muy reducido. Ahí vi que Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y otros candidatos de la coalición de la Esperanza quisieron adherirse a su campaña, y eso se ha visto complicado, pues porque finalmente el señor pues tiene un modo de manejar su estructura de campaña bien compleja, y pienso que si mantiene ese rumbo, o sea, ese rumbo de no recibir adhesiones, de no aceptar a nadie, de, por ejemplo, no modificar ciertas cosas de su programa, por ejemplo, que son bastante preocupantes para muchas personas. Yo estoy viendo que las encuestas en este momento los tienen casi en un empate técnico a los dos candidatos. Y mientras tanto, Petro, que ganó la primera vuelta, ha sido inteligente, él sabe lo que tiene que hacer. Te lo había también manifestado a ti, que era muy probable que llegada a las circunstancias y la forma de manejar la campaña del señor Hernández, que hasta muchas personas de derecha y de centro terminaran en la campaña del señor Gustavo Petro, porque vemos en este momento dos candidatos que tienen una alternativa, y creo que muchos colombianos no se sienten identificados ni con el uno ni con el otro, pero el señor Hernández está manejando eso de una forma que, pues sinceramente, genera preocupación. Y genera preocupación precisamente porque mientras tanto Petro sí está recibiendo adhesiones de todo tipo de sectores. Y entonces vemos a un señor Hernández que le dice a la gente, bueno, si a usted le gusta bien lo que hay aquí, si no, pues mire a ver qué hace. O sea, en una actitud como, esto fue la opción que ganó segunda vuelta, y yo voy a mantener mi programa así de esa manera. Y eso preocupa a muchas personas que quieren adherirse al señor, pero el señor con ese comportamiento pues hace que todo sea mucho más complicado. Norberto, ¿tenés preguntas para Cristian Mancera también? Sí, la cuestión es compleja entonces. ¿Vos crees de que esto es una posición meramente temporaria hasta que despierte a la realidad y entienda que tiene que hacer movimientos hacia el sector de Fico para lograr sus votos? Porque Fico dio a entender que le iba a apoyar, pero lógicamente tiene que haber un acercamiento de ambas partes. Sería malo que no lo haya y que no se adecue. Pero también es una persona un poco impredecible, ¿no? Total, y entonces eso a mí me ha generado mucha preocupación, pues porque de hecho una persona me preguntaba en una entrevista esta semana que quisieran estas dos personas los candidatos que el país se merecía, y evidentemente no. Y la verdad vamos a terminar escogiendo entre dos candidatos que generan demasiadas dudas, y entonces el colombiano va a terminar eligiendo entre el que menos dudas genere. O sea, a ese nivel de absurdo hemos llegado. Y en el caso de Hernández preocupa que, por ejemplo, algo preocupante es el tema de las embajadas, el tema de los consulados, y entonces ese tema se está manejando como quien dice, bueno, si les gusta bien y si no también. El tema, por ejemplo, de las pensiones, el tema de su programa de gobierno. Entonces sí, está bien que sea auténtico. Por ahí lo vi diciéndole a una periodista esta semana que no hiciera preguntas estúpidas. Y uno como candidato y como político no puede estar diciéndole a un periodista. Además, los periodistas hacen preguntas a veces para entrar en confianza con el líder, con la persona, y decirle a un periodista, no me pregunte cosas estúpidas,
me pareció primero horrible, y también la comunicadora que hizo la pregunta, pues, o sea, se sintió súper mal. Entonces me parece que si así vamos a hacer la campaña, pues apague y vámonos, y ya, pues, digamos que ganó el sector del pacto histórico. Cristian, ¿qué porcentaje votó en esta elección? Pues mira, votó casi más del 50% de la población, o sea, hubo una abstención alta, o sea, del 50 y algo del 40 y algo por ciento, pero hubo una votación mucho más alta de la que se había manifestado en otros años. Pero entonces, ahorita tenemos el dilema de que muchos uribistas, por ejemplo, inclusive, ven el trato que reciben, sectores de centro ven el trato que recibe este señor Hernández, y yo te garantizo que va a haber mucha gente que se va a quedar en la casa, que es uribista. Exacto, esa no voy a ir a votar por este tipo. Esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Puede haber una abstención aún mayor. Es increíble cómo algunos candidatos... O sea, en lugar de agregar votos, se están echando votos de la calle, ¿no? Es increíble, bueno, pero los está echando entonces con esas características que tiene para manejarse con la prensa, apariciones públicas, también ha dicho que no va a ir a los debates. Entonces, a mí me parece que si tanto trabajó para llegar a este lugar, para despilfarrarlo, bueno, a lo mejor el concepto es, si llegué acá como soy, ¿por qué voy a cambiar? Bueno, pero no sé. ¿Vos cómo lo ves? Mira, inclusive yo he llegado a pensar, no, esto es una teoría conspirativa, sí. Pero he llegado a pensar que inicialmente, como el señor estaba diciendo que apoyaba al candidato Petro si pasaba a segunda vuelta, estoy por pensar que el señor hace parte de una estrategia y que entonces se va a implomar en los próximos días, se va a autodestruir, y finalmente, porque ese tema de que el programa de gobierno sea prácticamente igual al de Gustavo Petro, que Petro esté planteando una gran alianza nacional por el país con él, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Y porque definitivamente Rodolfo Hernández no representa la derecha de Colombia, eso, el que diga eso está hablando cosas que no son ciertas. Entonces, me preocupa ese tema, pues porque lo he visto como, o sea, no sé si ustedes me logran entender, pero es como cuando uno está en una posición que uno dice, bueno, ya llegué aquí, pero ¿qué más da? O sea, que pase lo que pase y no voy a hacer absolutamente nada. O sea, no tiene estructura. A la gente que tiene trabajando para él le dice, bueno, esto es voluntario, ustedes miren a ver cómo lo hacen y jódanse, literal, o sea, hagan como lo tengan que hacer. Y pienso que esa no es la forma de manejar una campaña a nivel presidencial, porque estamos hablando que no te estás enfrentando a un candidato que no tenga el país en la cabeza. Petro tiene el país en la cabeza, tiene claro qué es lo que quiere hacer, y entonces esa es la verdadera preocupación, y estoy seguro que hay mucho uribista que está pensando, o sea, ¿y a qué vamos a salir a votar por este señor? O sea, no hay mucho sentido. Cristian, ¿tiene él una estructura para gobernar el país? Ese es el problema, no se conoce. Entonces, por ejemplo, cuando llegó Fajardo, llegó la coalición de centro, al menos en mi caso personal, dije yo, bueno, esto está bueno, pues porque llegan estas personas que conocen el país, son personas estructuradas, le van a dar una estructura al programa de gobierno. Muchos de los decretos que él plantea una conmoción interior, pero la conmoción interior no es que llegó usted a la presidencia, dictó los decretos y ya usted se declaró dictador del país. O sea, usted tiene que contar con que la Corte Constitucional le apruebe los decretos que sean legales para poder usted empezar a gobernar de acuerdo por decreto. Y eso no es así tan sencillo, como también todo lo que propone necesita el Congreso, no tiene estructura en el Congreso. Entonces, todas esas son las cosas que generan muchos interrogantes, y que el señor, cuando lo entrevistan, tampoco da luces sobre el tema. En ese día le preguntaron sobre el tema del fracking, lo abordaron unos periodistas en la calle, y entonces le dijo al periodista, porque hubo un fallo de la Corte que autorizó el fracking en un departamento de Colombia. Entonces el periodista le estaba preguntando, ¿usted qué opina del fallo de la Corte? ¿Usted qué va a hacer cuando llegue a ser presidente? Entonces le contestó, literal, a mí no me pregunte eso, cuando el 19 hablamos, y yo ya he hablado de ese tema varias veces, y entonces el 19 hablamos sobre eso, y entonces le dijo de forma desagradable el periodista, yo no estoy pensando ni en la Corte ni en nada de esa gente. O sea, son respuestas que dejan a la ciudadanía pensando, oh, wow, o sea, y cualquiera que quiera votar por él, que haya votado por él, empieza a pensar, ¿en serio? Entonces creo que esa es la preocupación que tienen todos los colombianos, porque tenemos dos opciones que generan serias dudas de un salto al vacío, pero entonces la gente va a empezar a pensar cuál de los dos saltos es más profundo, y ahí va a estar la decisión del voto. Si llega a ganar Rodolfo Hernández, y lo estoy diciendo hoy, va a ser realmente una sorpresa, porque en la forma que está manejando la campaña, y no me sorprendería que en los próximos días
termine implomándose si sigue manejando su campaña como si estuviera pues manejando, no sé, un grupo de personas en una finca. Bueno, interesante lo que planteas y preocupante también, porque no dejo de pensar en la posibilidad de toda esa gente que buscó una alternativa y que ahora pueda llegar a verse estafada, no sé si estafada es la palabra, pero por lo menos No, sorprendida pero en su buena fe, decepcionada, esa es la palabra, decepcionada. ¿Hay también votación anticipada aquí en Miami para presidencia? ¿Es la semana es correcto, previa? a partir del 13 de junio, Ajá, perfecto. pasa esta semana, o sea que este lunes en 8 días empezará la jornada anticipada. Perfecto. Y ya los colombianos podrán empezar a votar por cualquiera de estas dos alternativas o por la alternativa del voto en blanco. Y pues vamos a ver qué termina pasando. Igual de todas maneras también vale la pena añadir para hacer el balance de que también en la campaña petrista tampoco es que estén todos haciendo todas las cosas correctas, ¿no? O sea, en el lado petrista vemos a estos influenciadores en redes sociales llenos de odio, atacando a los seguidores de Fajardo, atacando a cualquier persona que ven que está apoyando el ingeniero Rodolfo Hernández como uribista, como derechista, claro, como misógino. Entonces vemos unas personas que realmente dejan mucho que desear. Y finalmente hay mucha gente que ha decidido no votar por Petro porque han regado tanto odio durante los últimos 4 años que ahora vienen con la historia de que es una campaña de amor cuando han regado una cantidad de odio, y eso también les va a pesar si es que no ganan la elección. Puede ser también por ese tema de que la gente termine decidiéndose por una persona que así sea un salto al vacío, pero que sea alguien completamente diferente. Cristian, te agradezco, te mando un abrazo fuerte, vamos a seguir analizando el tema Colombia en las próximas semanas y por supuesto agradecerte por ser parte también de este equipo charlando en estos aspectos. Te mando un abrazo y gracias, sea buen domingo. Un abrazo, feliz domingo. Chao, hasta cada momento. Cristian Mancera.